Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Una clase más de este teatro del humor para aprender un poco de qué se trata hacer humor, si el humor es algo que está al alcance de todas las personas o simplemente es un arte de pocos y para pocos. Yo estoy en debate y discusión con eso porque creo que el humor es de todos, en todo momento y en todo lugar, que sirve para relajar, distender, entretener y que la risa es absolutamente terapéutica. Entonces, si han visto las clases anteriores, les cuento que hablamos del humor del teatro de pie o stand-up. También vamos a repasar que hemos tratado el humor blanco, ese humor ético y estético que sirve para las cuestiones académicas, pedagógicas, para las cuestiones familiares, sociales, donde nunca se tiñe de sexualidad, de racismo, de violencia, el humor blanco y naif, si se quiere. Después hemos hablado también en nuestras clases del humor intimista, de aquel humor que devela los secretos de la familia, la pareja, padres e hijos, hermanos, bueno, que devela y revela los vínculos y las cosas que pasan puertas adentro del hogar. También hemos hablado del humor del clown o el humor payaso. Aunque tiene sutiles diferencias el clown con el payaso, en general el clown es el niño interior que todos llevamos dentro. Representa la inocencia y representa aquel costado más naif e infantil que todos tenemos para explotar. También hemos hablado de el humor en las facetas más variadas, pero atención, hoy viene una nueva perlita para ustedes. En este caso vamos a hablar del humor de la imitación, o sea, el humor que radica en el arte de imitar. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero a ver, ¿los imitadores son humoristas? Claro que sí. ¿Los que cuentan chistes son humoristas? Claro que sí. ¿Los que narran historias de humor al estilo Luis Landricina, Cacho Buenaventura son humoristas? Claro que sí. ¿Los actores que se dedican a hacer comedias son humoristas? No. Ellos son actores cómicos. ¿El clown es un humorista? No. Es un actor trabajando una técnica de actuación en particular, que es la técnica del clown. ¿Y los imitadores? ¿Los imitadores específicamente hacen humor? Bueno, los imitadores, y los hay muchos y muy buenos en nuestro país, en Argentina, realmente desarrollan un arte que, si bien aparece con cierto prejuicio y con cierta marca de tabú entre los actores dramáticos o entre las estrellas de cine, y digo estrellas porque muchos de los extras y de los dobles son imitadores, claramente. Entonces digo estrellas. Bueno, todas estas, ante estas variantes, el arte de imitar pareciera un arte menor, pero no lo es. El arte de imitar es un arte realmente muy rico, muy delicado, que nos solicita un poder de observación superior. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tenés que ser vidente, mago? No sé.
No, no, no. El imitador es un actor que se dedica exclusivamente a observar los gestos, el lenguaje corporal, los modismos, los regionalismos, la caracterización estética, es decir, el aspecto, el physique du rôle del personaje que va a imitar. Y como si todo esto fuera poco, el imitador también rescata la voz y el modo de hablar del personaje en cuestión. Pero veamos que un imitador se dedica solamente a imitar personajes. No siempre. A veces son los imitadores actores que se desempeñan en otras ramas de las artes escénicas, como en el drama, en la comedia, en la tragedia o hasta en el musical, pero a su vez tienen el don de imitar. Otros se dedican de lleno a la imitación. En nuestro país, en Argentina, podríamos decir que algunos de los excelentes imitadores con los que contamos son, por ejemplo, Martín Bossi. Ustedes saben que Martín Bossi es un actor nacido en la capital federal, que él se ha dedicado y ha explotado la rama de la actuación que corresponde a la imitación. Se hizo muy conocido y muy famoso y tuvo muchas repercusiones acerca de una imitación muy fiel al cantante Freddie Mercury de la banda épica Queen. También desarrolló algunos otros personajes políticos de la primera plana local, de la primera plana internacional, por ejemplo, el Papa Francisco, por ejemplo, también a algunos presidentes. Él ha hecho, por ejemplo, al doctor Menem, al doctor Kirchner, y también ha imitado algunos deportistas muy famosos como Maradona, Messi y hasta el mismo Papa Francisco. Bueno, hay un complemento importantísimo en el imitador que es un plus, un valor agregado, que es la posibilidad musical de ese actor. Es decir, hay quienes tienen mucha habilidad, mucho oído musical, mucha capacidad vocal y también muy buena interpretación vocal, y entonces se dedican solo a imitar cantantes. Pero hay quienes imitan todas estas figuras de la primera plana y también cantantes. Entonces, la postura física, el lenguaje corporal, la forma de hablar, la forma de transmitir el texto, es lo que ganan los imitadores cuando más fieles son a su personaje imitado, al original. Pero claro, si además cantan e imitan cantantes muy famosos, eso ya es un agregado, un plus interesantísimo. Tanto ha ganado la imitación en el teatro argentino que existen espectáculos como los de Martín, que expresamente se dedica a imitar personajes durante toda la función. Una imitadora femenina es Fátima Flores, que también tiene personajes muy logrados, como Susana Jiménez, como la expresidenta Cristina Kirchner. También algunos personajes masculinos, como Michael Jackson, por ejemplo. Entonces, esta imitadora, como les digo, o les decía hace un rato,
ha hecho un arte de su imitación, recreando estos personajes a través del poder de la observación. Y aquí me voy a detener porque esto es muy importante en la clase de hoy. Escuchen, ¿ustedes han imitado a algún cantante famoso o a algún personaje delante del espejo en la intimidad de su hogar? Frente al espejo del baño, frente al espejo de su cuarto, frente al espejo del placar o frente quizás a la vidriera de un negocio. Claro, ¿quién de nosotros en algún momento de su época de apogeo no imitó a Madonna con sus pasos de baile extravagantes y su forma de cantar? ¿Quién no imitó a Freddie Mercury o quizás a Michael Jackson? ¿Quién no imitó a Shakira moviendo sus caderas? ¿Y quién no lo hizo muchas veces con personajes cómicos y muy caros a nuestros sentimientos, como son el Chavo del Ocho o quizás también algunos personajes de nuestra querida y talentosa Nini Marshall, su Cándida o Catita? Entonces, digamos que la imitación en algún momento pasó por nuestras vidas para divertirnos a nosotros mismos o a alguien más recreando estos personajes. Miren, la verdad es que hay un grupo muy completo de imitadores que son los transformistas o drag queens. Ellos dedican horas a luquearse y prepararse estéticamente para imitar al personaje o a los personajes que quieren lograr. Solo que los y las transformistas se centran fundamentalmente en la apariencia, en la forma estética de su personaje, dándole un toque caricaturesco porque le agregan muchas cosas, muchos labios, muchas pestañas, unas pelucas prominentes, altísimos tacos, trajes de luces, boas y demás, al personaje, y probablemente el personaje no es tal y cual lo representa la drag o el transformista. Pero todos los espectadores que vemos ese tipo de espectáculos, por convención entendemos y aceptamos las reglas de este juego del drag o del transformista. Son exageraciones de la apariencia, la estética y la caracterización de un personaje en cuestión. En general, este grupo tan completo de imitadores elige mucho los cantantes, pero es reconocido y sabido que el transformista hombre que se viste de mujer elige transformarse en una mujer voluptuosa, con muchas curvas, muy sensual, y muchas veces va a imitar los movimientos, el lenguaje corporal, va a realizar una performance con pasos de baile, con algunos tips de acrobacia. Por eso les digo, muy completo, pero quizás haga un playback de la o el cantante en cuestión. No, en general, no cantan, en general digo, porque hay numerosas excepciones, pero en general, el drag queen o el transformista no canta, sino que hace un playback
que tiene un trabajo de edición que es tan minucioso, que es tan puntilloso, que cortan pedacitos y milimétricos de canciones para ponerlos uno al lado de otro para que se transformen en una pista particular que va transmitiendo un mensaje como si fuera el texto teatral y está musicalizado con las canciones que están imitando o las canciones que están haciendo playback, de las que están haciendo playback. Pero la verdad es que es un arte súper completo y súper complejo, porque pasan horas delante del espejo, delante de sus toilettes, con sus luces y con cada una de las herramientas y cada una de los insumos para maquillarse y caracterizarse. Los imitadores teatrales también lo hacen. Los imitadores de escenario o los imitadores también cinematográficos también lo hacen muy puntillosamente y es un trabajo que lleva muchísimas horas y que es fantástico de ver. ¿Por qué? Porque se usan prótesis, se usan cabellos, se usan pestañas, se usan maquillajes en 3 dimensiones, pelucas, bueno, un montón de recursos realmente para admirar cómo lo manejan y las horas que se exponen a esa transformación. Ahora, por ejemplo, veamos de dónde viene este arte de imitar. Todos aprendemos imitando. Desde que nacemos aprendemos imitando los gestos, los movimientos, el lenguaje corporal de la madre y del padre. También aprendemos musicalmente la cadencia, el timbre y hasta la tesitura de la voz hablada según las voces que escuchamos desde niños. ¿Les ha pasado alguna vez que han contestado el teléfono? Antes se usaba mucho más el teléfono fijo que ahora, pero a mí me ha pasado contestar el teléfono fijo y que alguien me diga, ¿María? No, Carlina. Bueno, María es mi madre. Entonces, claramente, me estaban confundiendo con mi mamá. ¡Ay, tenés la misma voz, nena! ¿Sí? Es probable, es posible, porque el timbre de mi voz seguramente se parece bastante al timbre de la voz de mi madre. Lo mismo sucede con la lengua materna. Aprendemos el idioma que crecemos escuchando. Por lo tanto, si en nuestro hogar se habla español, nosotros vamos a crecer hablando la lengua española. Pero si, por ejemplo, tenemos un hogar que es multilingüe o que es políglota, vamos a hablar en tantos idiomas como se nos haya propuesto hablar en nuestro desarrollo lingüístico. Imitamos todos. Imitamos desde muy pequeños, imitamos desde bebés. Desde la ajo de la mamá, que es una propuesta de diálogo de la madre con el bebé, su objeto libidinal que se transforma, el vínculo sonoro, auditivo, visual y sensorial, todo en uno, hasta el idioma, pasando por los gestos, la forma de pararse, la forma de caminar, todo es aprendido. Y muchas cosas son imitadas de los niños, imitadas hacia los grandes, y también puedo decir que nosotros imitamos frases completas de quienes nos formaron y nos educaron, ¿no? Y también nos quedan frases que escuchamos de obras de teatro, de películas. ¿Quién no sabe qué es hasta la vista, baby?
Claro, eso es una cosa, bueno, y digamos son hitos que quedan en el imaginario popular. No sé, ¿quién no sabe qué es chin chimenea, chin chin chidón? Un tipo de suerte el desollinador. Bueno, los que han visto la versión primera y las últimas versiones de Mary Poppins saben que eso es una canción típica de una película. O si yo les hago ustedes ya saben que es la forma de llorar que tenía el personaje del Chavo. Entonces, bueno, claramente todos estos personajes están en nuestro imaginario popular y están en nuestro inconsciente colectivo apropiados por nosotros para que, bueno, justamente nosotros podamos hacer guiños y compartir esto en cualquier discurso teatral. Bueno, pero no los aburro más con tanta perorata y vamos a ver cómo nosotros podemos empezar a imitar. Si te gusta el arte de la imitación, no necesariamente tenés que empezar por la caracterización física. Si te gusta el arte de imitar, tenés que empezar por observar y ese personaje va a ser tu objeto de estudio. Vas a observar hasta el más mínimo detalle. Si hace una mueca con los labios, si tiene un tic cuando parpadea, la manera en que se peina, y luego vas a escuchar el timbre de su voz, cuál es la sonoridad, cuál es la cadencia. Y allí vas a encontrar la esencia de ese personaje y cuando hayas encontrado 3 o 4 tips claros que definen a tu personaje, podés empezar a hacerlo crecer ilimitadamente, porque podés transformarte en ese personaje en el momento que quieras. Te diría que lo último, así como lo primero es la observación y la escucha atenta, lo último va a ser darle la caracterización estética, porque antes de eso vamos a pasar muchísimo por el filtro del lenguaje corporal y de la audición de esa voz y de ese modo de comunicarse que tiene este personaje. Entonces, supongamos, para los más viejitos, vamos a decir, que somos nosotros, recordarán a Nini Marshall y los jovencitos la pueden googlear y buscar. Miren, entren a YouTube. Hace muy poco se le hizo un homenaje en un congreso de humor y humoristas a Nini Marshall porque es un ícono del cine argentino y de las comediantes mujeres de nuestro país. De manera que si no sabes quién es, tenés que buscarla y verla porque te va a encantar. Y ella tenía un personaje que hablaba así y que era una gallega muy bruta, que ella decía que, bueno, que lo principal para las personas que la gente como uno es la cultura. Lo que lo distingue a una persona como uno de una persona cualquiera de la calle del exterior es la cultura. La cultura es la parte más importante de todas las personas que tienen dentro y tienen fuera. Por ejemplo, si yo le hablo a usted de un Salomón, usted pues ¿qué va a pensar? Usted tiene cultura, va a saber de quién le estoy hablando. Usted no tiene cultura, va a creer que es un pescado enorme, ese rosado que crece en los mares del sur. Es decir, usted va a pensar que si yo le digo Salomón, es un salmón gigantesco. Y pues no, Salomón era un rey mítico de la antigüedad antigua. Así que usted se va a entender un poco muy bien culturalmente conmigo, que soy distinguida imagen cultural que tengo para afuera y para adentro. Entonces le voy a decir, si yo tengo cultura, me voy a poder relacionar con mucha gente muy mejor que yo. Si no tengo cultura, pues me voy a quedar en los bajos estratos.
Por ejemplo, una persona con cultura sabe que una galleta, si usted le hablan de ópera, me dice que es una galleta. Entonces, si usted me dice que es una galleta la ópera, entonces usted no tiene cultura. Porque si usted tuviera cultura, sabría que la ópera es una representación teatral que tiene los actores y que se canta. Y que tiene la banda. Pero no la banda de la flor esta que se huele la moradita. Y tampoco la banda presidencial. Hombre, esa es otra cosa. Esa es la banda de otro sitio. La que yo le digo es la banda sinfónica. Porque una ópera tiene la banda sinfónica y tiene los actores que representan la representación, representada en el escenario. Si usted tiene cultura, sabe que la ópera no es una galleta. Usted sabe que la ópera es una representación. Si yo le digo, no sé, Platón, pues usted, si tiene cultura, va a saber que ese era un filósofo griego que se vivía en las antigüedades y que ha creado toda una filosofía. Mas si usted no tiene cultura, va a pensar que yo le estoy hablando de un plato enorme. Entonces un Platón, para usted va a ser distinto lo que es para mí. Así que si usted tiene cultura, puede relacionarse con la gente común. Bueno, este personaje de Nini Marshall, fabulosa, grandiosa, tenía este modo de hablar. Tan maravilloso, ¿no? Porque hay una cosa muy racista y muy xenófoba que dice, y dentro del humor está como muy aceptado esto, tendríamos que replantearlo, de que algunos inmigrantes, sobre todo los españoles, eran torpes, no tenían cultura. Entonces ella justamente hace como una defensa tácita de esta situación que plantean muchos humoristas y y ella dice, no, cualquiera puede tener cultura, ¿no? Y si yo le digo una cosa y usted no la sabe, bueno, va a entender otra. Así que bueno, yo con esa pequeña imitación de Nini Marshall quería dejarlos para recordarles que los imitadores y las imitadoras son realmente sus personajes son realmente producto de un trabajo de observación minucioso y de una caracterización muy especial. Así que no son un género menor los imitadores, y por más de que las estrellas de cine y de teatro dramático digan lo contrario, yo valoro mucho ese arte. Entonces, ustedes pónganse delante del espejo, practiquen imitar a quien ustedes admiran, a quien ustedes quieran, o de pronto empiecen imitando a sus propios familiares del entorno cercano. Imiten a su jefe del trabajo, imiten a su directivo de la escuela, imiten a su maestro de cuando eran chicos, imiten a su abuelita o a su abuelito, imiten a ese cantante que les gusta, imiten a ese actor de cine que hace esa película que ustedes vieron tantas veces porque les fascinaba. Anímense a imitar. A veces un objeto puede hacer que desarrollemos, ¿no? Libremente nuestra imaginación para imitar. A veces simplemente con ponernos un sombrero y tomar un bastón, ya tomamos la postura de Carlitos Chaplin. A veces simplemente con marcarnos un bigote ya somos el terrible genocida Adolf Hitler, o quizás podemos imitar para empezar a animarnos a cantar, porque muchos cantantes se iniciaron imitando a sus ídolos de la música.
a Sandro, a Rafaela Carrá, a, no sé, algunos, por mencionarles a algunos de nuestra época, a una Shakira o a una, no sé, Daddy Yankee o a un, no sé, bueno, o de la danza, por ejemplo, a Michael Jackson, que ha tenido muchísimos imitadores de la manera en que bailaba, ¿no? Y bueno, él propuso un nuevo estilo de danza, que si bien parte del breakdance, del primer breakdance, que luego se va transformando en hip hop y así hasta nuestros días, pero esa técnica que él tenía para bailar, muchos crecieron imitándolo, ¿no? Así como muchas chicas de mi generación crecimos imitando a la bailarina de la película Flashdance, a la protagonista de Flashdance, o, o generaciones anteriores crecieron imitando la famosa escena de cabaret de Liza Minnelli. Bueno, gente, anímense, recuerden, un objeto los puede ayudar realmente a arrancar con este arte de imitar. Les mando un saludo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.